El viaje eterno. La carretera 66 se extendía como una serpiente negra en medio de la vasta llanura desértica. Era una noche sin luna, y el único sonido era el del motor de la vieja moto Indian de Leonardo rugiendo a través de la oscuridad con la cámara de su casco grabando el desolado paisaje. Las luces delanteras cortaban la negrura, revelando un camino aparentemente interminable. Leonardo llevaba conduciendo sin descanso desde hacía horas, tratando de escapar de sus propios demonios. Necesitaba llegar a la próxima ciudad antes de que su mente se desmoronara completamente. El reloj en el tablero marcaba las 3 de la madrugada. Leonardo sentía sus párpados pesados, pero sabía que no podía permitirse el lujo de dormir. No aquí, no en este lugar. Había algo en esta carretera que lo inquietaba, una sensación de ser observado, de que no estaba solo. De repente, algo apareció en el camino. Frenó bruscamente, la máquina patinó y se detuvo a pocos metros de una figura solitaria de pie en el arcén. Era una mujer joven, con el cabello largo y oscuro, vestida con un vestido blanco que brillaba bajo las luces de la moto. Leonardo sintió un escalofrío recorriéndole la columna. No había nadie más en kilómetros a la redonda, y ella parecía fuera de lugar. Levantó su casco y le preguntó si necesitaba ayuda. La mujer, con una voz suave y casi hipnótica, le pidió que la llevara al próximo pueblo. Leonardo dudó, pero algo en sus ojos oscuros lo convenció. Acomodó el equipaje y ella se sentó detrás de él, sin decir una palabra más. Con el corazón acelerado, Leonardo reanudó la marcha. Trató de entablar conversación, pero ella apenas respondía con monosílabos. A medida que avanzaban, la carretera parecía cada vez más surrealista. Los postes de luz, que normalmente marcaban el camino, estaban apagados, y la negrura parecía cerrarse a su alrededor. El miedo comenzó a apoderarse de él. Después de lo que parecieron horas, Leonardo notó algo extraño en el retrovisor. Una figura se vislumbraba en la distancia, de pie en medio de la carretera, iluminada por las luces traseras. Era imposible, ya que había estado conduciendo sin parar y no había pasado a nadie. Miró a su acompañante, pero ella seguía mirando al frente, impasible. Aceleró, tratando de dejar atrás la figura, pero ésta seguía apareciendo en el retrovisor, cada vez más cerca. Leonardo podía sentir la desesperación creciendo dentro de él. Giró la cabeza para asegurarse de que no estaba alucinando, y cuando volvió a mirar al frente, la carretera se había transformado. Ya no era el asfalto recto y predecible, sino un camino serpenteante y lleno de baches que no reconocía. El pánico se apoderó de Leonardo. Giró bruscamente, tratando de maniobrar su moto por el terreno desconocido. La mujer sentada detrás de él permanecía inmutable, como si nada de esto le afectara. El retrovisor mostraba ahora no una, sino varias figuras, todas ellas caminando lentamente hacia la motocicleta. Finalmente, la moto se detuvo. Había agotado el combustible. Leonardo descendió de la moto, respirando con dificultad. Su cámara continuaba grabando. La carretera estaba desierta, pero las figuras se acercaban. Sus pasos resonaban en la noche. Miró a la mujer, buscando alguna señal de que ella también sentía el mismo miedo, pero ella solo le sonrió de una manera que le heló la sangre. «Es el fin del camino», dijo ella, con una voz que ahora parecía resonar en su mente. «Para ti, Leonardo, no hay escape». Leonardo miró alrededor, desesperado. Las figuras estaban cada vez más cerca. Sus rostros, ahora visibles, reflejaban las facciones de personas que él conocía. Amigos, familiares, todos con miradas vacías y frías. El pánico se convirtió en terror absoluto. Corrió hacia el desierto, dejando la motocicleta y a la mujer atrás, pero las figuras lo siguieron, incansables. Susurros llenaron el aire, voces que repetían su nombre. Leonardo tropezó y cayó, sintiendo la fría mano de la desesperación apoderarse de él. Cuando las figuras finalmente lo rodearon, Leonardo comprendió la verdad. La carretera 66 no era solo un camino, sino una trampa.
un lugar donde los pecados del pasado venían a cobrar su deuda. La oscuridad se cerró sobre él, y la última imagen que vio fue la sonrisa perturbadora de la mujer, la personificación de su condena. En la distancia, la vieja moto Indian permanecía abandonada, las luces apagadas y el casco con la grabación de todo lo que había ocurrido fue hallado días después y se convirtió en un testigo mudo de la desaparición de otro viajero en la carretera 66. La carretera se extendía a través de la espesa niebla, apenas visible bajo la luz tenue de la luna llena. Conduje mi viejo Chevrolet Impala, mis manos temblorosas sobre el volante. Había dejado atrás la ciudad hacía horas, buscando salir de la monotonía. Necesitaba el aire fresco del campo, la soledad de una carretera desconocida. Calculé que era la medianoche cuando vi una figura a la orilla del camino. Un hombre, alto y delgado, con un abrigo largo que ondeaba con la brisa nocturna, hacía señas para que me detuviera. Dudé por un instante, pero la curiosidad y una extraña compasión me impulsaron a frenar. Bajé la ventanilla y el hombre se inclinó hacia mí. ¿Puedo ayudarle en algo?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. El hombre sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Mi coche se ha averiado más adelante. ¿Podría llevarme hasta la próxima estación de servicio? Su voz era suave, pero había algo en ella que me erizó la piel. Contra mi mejor juicio, asentí y le abrí la puerta del copiloto. El hombre se sentó y me agradeció con una inclinación de cabeza. Noté que sus manos eran increíblemente pálidas, casi translúcidas. Reanudé el viaje en silencio. La niebla se volvía más densa, como si la carretera se estuviera cerrando a nuestro alrededor. Traté de entablar conversación para aliviar la tensión. ¿Qué hacía por aquí tan tarde?, pregunté. El hombre me miró de reojo, sus ojos oscuros brillando con una intensidad perturbadora. Estaba buscando algo muy importante, respondió, su tono enigmático. La respuesta no hizo más que aumentar mi incomodidad. A medida que avanzábamos, la sensación de estar siendo observado se intensificó. Miré por el retrovisor y vi luces de un coche acercándose rápidamente. Extrañado, pensé que no había visto ningún otro vehículo en horas. El coche detrás de nosotros comenzó a tocar la bocina insistentemente. Nervioso, aumenté la velocidad, pero el coche seguía pegado a nosotros. El hombre a mi lado se mantuvo impasible, como si la situación no le afectara en absoluto. De repente, el coche detrás de nosotros aceleró y se puso a nuestro lado. Eché un vistazo y vi a un hombre frenético al volante, señalándonos que nos detuviéramos. El miedo se apoderó de mí, pero antes de que pudiera reaccionar, el extraño en el asiento del copiloto me agarró el brazo con una fuerza sorprendente. «No te detengas», dijo con voz autoritaria. «Sigue conduciendo». Obedecí. El coche junto a nosotros continuó siguiéndonos, su conductor cada vez más desesperado. Finalmente, el extraño aflojó su agarre y se volvió hacia mí, su expresión cambiando a una mezcla de lástima y determinación. «Lo siento», dijo, «pero no puedo dejar que te vayas». Antes de que pudiera preguntar qué significaba eso, el coche que nos seguía se adelantó y se cruzó en nuestro camino, obligándome a detenerme bruscamente. El hombre del otro coche salió corriendo hacia nosotros, gritando: «¡No es real! ¡Él no es real!», vociferó señalando al extraño. En una mezcla de terror y confusión, miré al hombre a mi lado, pero ya no había nadie. El asiento del copiloto estaba vacío. Giré la cabeza frenéticamente, buscando alguna señal del extraño, pero era como si nunca hubiera estado allí. El hombre que nos había perseguido llegó hasta mi coche, respirando con dificultad. «Está bien», dijo, abriendo la puerta. «Lo vi subir a tu coche en el pueblo. Es un espíritu, una leyenda local. Lleva años atrapando a los viajeros desprevenidos.
Todavía temblando, salí del coche y miré alrededor. La niebla se había disipado y la carretera se veía clara bajo la luz de la luna. El hombre me ofreció su ayuda. Vamos, lo llevaré al pueblo. Estará a salvo allí. Mientras nos alejábamos en el coche del desconocido, miré hacia atrás y vi mi viejo Chevrolet estacionado en la carretera. En el asiento del copiloto, la figura del extraño me observaba, su sonrisa perturbadora iluminada por la luna. La carretera seguía extendiéndose ante nosotros, pero ahora sabía que no todas las escapadas traen la paz que uno busca. A veces, en los caminos más oscuros, los fantasmas del pasado encuentran nuevas formas de perseguirnos. Atravesaba la noche con el rugido del motor como única compañía fiel. La carretera serpenteaba entre árboles retorcidos que parecían susurrar secretos ancestrales al paso del viento. La luz de mis faros cortaba la oscuridad, pero más allá de su alcance se extendía un manto negro que devoraba todo. Había decidido tomar esa ruta secundaria para evitar el tráfico pesado de la autopista, pero ahora me preguntaba si había sido una buena elección. El silencio era opresivo y las sombras danzaban al borde de mi visión, jugando con mi percepción y alimentando una creciente sensación de inquietud. De repente, vislumbré algo en el camino, una figura solitaria, encorvada en la orilla. Frené instintivamente, mi corazón martillando en mi pecho. Al acercarme, vi que era una mujer joven, vestida con harapos, con el cabello enmarañado y ojos que parecían reflejar un miedo profundo. «Por favor, ayúdame», exclamó con voz temblorosa al acercarme. Mi instinto de ayuda me impulsó a detenerme. Bajé la ventanilla y pregunté qué le había sucedido, pero sus respuestas eran confusas y fragmentadas. Decía algo sobre haber escapado de alguien, pero sus palabras se perdían entre sollozos desgarradores. Sin embargo, algo en su mirada me puso alerta. Un destello de desesperación pura que hacía eco en mi propia ansiedad. ¿Debería llevarla conmigo? ¿O continuar mi camino, dejando atrás esta escena inquietante en la oscuridad de la noche? Antes de que pudiera decidir, escuché un sonido detrás de mí. Un crujido leve, apenas audible sobre el rugido del motor. Miré a mi costado izquierdo y apenas distinguí una sombra moviéndose entre los árboles, acercándose lentamente hacia nosotros. La adrenalina me inundó mientras mi mente luchaba por entender lo que veía. La mujer joven comenzó a sollozar con más intensidad, agarrándose a la puerta de mi auto como si su vida dependiera de ello. Su terror era contagioso. Entonces, sin pensarlo 2 veces, pisé el acelerador y dejé atrás la escena en una mezcla de velocidad y luces parpadeantes. La carretera se extendía ante mí, interminable y abominable, mientras el susurro del viento parecía convertirse en risas burlonas que resonaban en mis oídos. En nuestra carrera frenética por la vía, alcanzamos a ver la tenue luz de una vieja casa abandonada en medio de la oscuridad. La mujer sujetó mi brazo y con un grito que me paralizó, abrió la puerta del vehículo. Aún sin haberse detenido del todo, saltó y emprendió una veloz carrera hacia las ruinas de la casa, viéndose atraída como un insecto por la luz de una vela. El tiempo parecía dilatarse mientras mi mente repasaba una y otra vez la escena en mi cabeza. ¿Quién era esa mujer? ¿De qué había escapado realmente? Y sobre todo, ¿qué era lo que se acercaba entre los árboles, acechando en la oscuridad de la noche? Aún hoy, cuando cierro los ojos, puedo ver su rostro desesperado y oír el eco de aquel alarido que dio antes de saltar de mi auto. La carretera, una vez lugar de escape, se convirtió en un laberinto de misterios sin resolver y de sombras que nunca desaparecieron del todo. La noche envolvía la carretera como un manto oscuro y espeso. El asfalto brillaba débilmente bajo la luz de la luna, y el único sonido que rompía el silencio era el suave zumbido de mis neumáticos sobre el pavimento. Conducir solo por carreteras desiertas
siempre me había dado una sensación extraña, una mezcla de libertad y temor. Había estado manejando durante horas, atravesando paisajes solitarios y oscuros bosques. La gasolina empezaba a escasear, y las luces de las gasolineras se habían convertido en un preciado tesoro cada vez más raro en el espejismo de la noche. Finalmente, avisté una pequeña estación de servicio en el horizonte, con una sola luz parpadeante que llamaba como un faro en la oscuridad. Aparqué frente a la bomba y me acerqué al único empleado presente, un hombre de aspecto sombrío con una mirada inescrutable en sus ojos. ¿Puedo ayudarte en algo?, dijo con una voz áspera que hizo eco en el silencio nocturno. Necesito gasolina. Lleno el tanque, por favor. Respondí, tratando de ignorar mi incomodidad. El hombre asintió y comenzó a llenar el tanque mientras yo observaba a mi alrededor, consciente de lo lejos que estábamos de cualquier otro ser humano. La sensación de vulnerabilidad se aferraba a mi garganta como una mano fría y pesada. Fue entonces cuando noté algo extraño. En la esquina más oscura de la estación de servicio, una figura se movía con sigilo. Era apenas perceptible, pero podía jurar que alguien me observaba desde las sombras. Un escalofrío recorrió mi espalda y me di cuenta de que algo no estaba bien. El hombre regresó con el surtidor, interrumpiendo mis pensamientos momentáneamente. Pagué rápidamente y me subí al coche, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Encendí el motor y eché un vistazo rápido al espejo retrovisor. Fue entonces cuando vi al hombre de nuevo, pero esta vez estaba más cerca, justo detrás de mi coche. Sus ojos brillaban en la oscuridad, fijos en mí con una intensidad que helaba la sangre. Vi con espanto cómo con una de sus uñas largas y afiladas trazó un símbolo de una secta de la que se hablaba en las noticias, famosa por hacer sacrificios humanos. Sin pensarlo dos veces, como pude subí a mi carro, pisé el acelerador a fondo y salí disparado de la estación de servicio, el corazón martilleándome el pecho. Miré de nuevo por el espejo retrovisor, pero la figura había desaparecido como si nunca hubiera estado allí. La carretera se extendía ante mí, oscura y silenciosa. Aceleré aún más, dejando atrás la estación de servicio y al hombre misterioso. Pero mientras avanzaba, una pregunta seguía atormentándome. ¿Quién era él y qué quería de mí? La noche siguió siendo tan oscura como siempre, pero esta vez, la sensación de estar siendo observado nunca me abandonó. Y aunque escapé físicamente de ese lugar, el recuerdo de esa figura acechante nunca se desvaneció del todo de mi mente. Quizás algún día, en otra carretera solitaria y oscura, vuelva a encontrarme con aquel hombre. O tal vez, solo tal vez, nunca lo vuelva a ver. La lluvia azotaba el parabrisas con furia, como si el cielo mismo estuviera enojado. Mi coche avanzaba a duras penas por la solitaria carretera, con los faros luchando por penetrar la oscuridad que amenazaba con devorarlo todo. Era una noche de esas en las que el viento susurra secretos que solo los árboles pueden entender. Había decidido tomar un atajo para evitar el tráfico, pero ahora me arrepentía de cada kilómetro adicional que me alejaba de la seguridad de la autopista principal. No había señales de vida a mi alrededor, solo la maleza retorcida y los árboles inclinados como espectros en la penumbra de la tormenta. De repente, divisé una figura en la distancia. Un auto averiado. Un escalofrío me recorrió la espalda mientras mis luces iluminaban la escena. Decidí detenerme. Tal vez podía ayudar. Bajé del auto y caminé hacia el vehículo varado. Estaba oscuro. No veía a nadie dentro. Golpeé la ventana con cuidado. Ninguna respuesta. Abrí la puerta y una ráfaga de viento frío me golpeó la cara. «Hola», llamé sin obtener respuesta. Revisé rápidamente el interior. El auto parecía abandonado, pero algo no cuadraba. Algo se movía en la maleza cercana. Una sombra fugaz, apenas perceptible entre los árboles.
La sensación de peligro me hizo volver rápidamente a mi coche. Cerré las puertas con llave y encendí el motor. Pero antes de que pudiera alejarme, algo golpeó el cristal del pasajero. Una figura empañada por la lluvia, con ojos brillantes que reflejaban la luz de mis faros. Un grito ahogado escapó de mis labios mientras aceleraba con todas mis fuerzas. La figura corría tras de mí, moviéndose con una velocidad inhumana. Golpeaba el techo y las ventanas con fuerza sobrenatural. Con un golpe seco desprendió parte del techo del carro y deslizó sus manos heladas tratando de alcanzar mi cuello. El terror me envolvía. Cada segundo se sentía como una eternidad. La carretera serpenteaba en la oscuridad, y yo la recorría sin saber si alguna vez saldría de ese laberinto de árboles retorcidos y sombras hambrientas. Finalmente, vislumbré luces a lo lejos. Las luces de la autopista principal. Con un último esfuerzo, aceleré hacia la seguridad relativa de la civilización. Miré por el retrovisor. La figura se había detenido en el borde de la carretera. Un susurro gélido llegó a mis oídos, pero no pude distinguir las palabras. Llegué a la autopista principal y me detuve en un restaurante de carretera. El corazón latía desbocado en mi pecho mientras me repetía que había escapado. Pero cuando miré de nuevo al espejo retrovisor, en las sombras bajo la luz de la gasolinera, juraría haber visto un par de ojos brillantes, observándome desde la distancia. Quizás nunca sepa qué encontré en esa oscura carretera, pero una cosa es segura: algo acecha en la noche, algo que espera en los rincones más oscuros de nuestra propia percepción, listo para desatar el horror cuando menos lo esperamos. El motor rugía con la fuerza de un animal salvaje mientras devoraba kilómetros de asfalto en la oscura noche de invierno. Mis manos se aferraban al volante con tensión, el frío penetraba mis huesos. Las luces de la carretera se perdían en la neblina, y cada curva parecía ocultar un secreto siniestro. Había decidido evitar el tráfico de la autopista, pero ahora me encontraba perdido en un laberinto de árboles retorcidos y sombras ominosas. El único sonido era el golpeteo del agua sobre el techo del coche y el susurro del viento entre los pinos. De repente, una figura apareció al borde del camino, apenas iluminada por los faros delanteros. Instintivamente, pisé el freno, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. La figura se acercó lentamente, revelando un rostro pálido y demacrado bajo una capucha empapada. «¡Necesito ayuda!», gritó la figura, y el sonido se perdió entre el rugido del viento y la lluvia. Mis manos temblaban mientras bajaba lentamente la ventanilla. La figura se acercó más. Sus ojos brillaban con una intensidad extraña en la penumbra. Algo en su mirada me hizo dudar, pero el deber y la compasión me impulsaron a abrir la puerta. «¿Qué te sucede?», pregunté con voz temblorosa. La figura se desplomó en el asiento del pasajero, temblando violentamente. Intenté ofrecerle mi chaqueta, pero ella negó con la cabeza. El bosque está vivo», susurró entre jadeos. «He visto cosas que no puedo explicar». Un escalofrío recorrió mi espalda. Miré por el retrovisor, pero no había nada detrás de nosotros más que la oscuridad interminable. La figura continuó hablando, sus palabras desgarradoras y llenas de miedo. «No deberías haber venido aquí. No sabes lo que acecha en las sombras». Antes de que pudiera preguntarle más, un ruido sordo resonó desde el exterior. Unos ojos amarillos brillaron en la oscuridad justo al borde del camino. Un segundo después, algo saltó sobre el coche con un rugido ensordecedor. Grité y pisé el acelerador a fondo. El coche zigzagueaba peligrosamente mientras intentaba escapar de la bestia que ahora nos perseguía. La figura a mi lado se aferraba a mí, sus dedos clavados en mi brazo. El miedo y la adrenalina se mezclaban en mi mente, apenas pudiendo distinguir la carretera del paisaje borroso. La bestia gruñía y arañaba los cristales del coche. Sus garras chirriaban contra la pintura del auto. Mis pulmones ardían y mis ojos se llenaron de lágrimas por el terror.
Justo cuando pensé que seríamos alcanzados, una luz brillante apareció a lo lejos. Era un pequeño motel a un lado de la carretera. Sin pensarlo dos veces, giré el volante hacia la entrada del motel y frené bruscamente frente a la recepción. La bestia desapareció en la oscuridad mientras corría hacia la luz de la recepción. La figura a mi lado se deslizó fuera del coche, temblando aún, pero ilesa. Nos miramos el uno al otro, sin palabras, solo la respiración entrecortada rompía el silencio. El recepcionista nos miró con sorpresa y preocupación, pero no preguntó nada mientras nos daba las llaves de una habitación. Mientras subíamos las escaleras hacia nuestro refugio temporal, miré por encima del hombro hacia la oscuridad de la carretera. La bestia había desaparecido, pero su presencia aún pesaba en el aire. La noche había traído consigo más de lo que jamás podría haber imaginado. Ahora, en la seguridad relativa de la habitación del motel, me pregunto qué habría sucedido si no hubiéramos encontrado este refugio. La carretera, con su oscuro secreto y su peligro latente, me enseñó una lección que nunca olvidaré. A veces, las decisiones más simples pueden llevarnos a los lugares más terroríficos. Transitaba solo por una carretera solitaria en medio de la noche. Las luces de los faros apenas penetraban la densa oscuridad que rodeaba el asfalto, creando sombras que parecían cobrar vida propia. El viento susurraba entre los árboles a ambos lados de la carretera y el sonido de mis pasos resonaba como un eco en la quietud de la noche. Había decidido tomar la ruta 28 para llegar más rápido a mi destino, ignorando las advertencias de que esa carretera era poco frecuentada y tenía fama de ser peligrosa. Pero en mi prisa por llegar a casa, no presté atención a los presagios de advertencia. Mis nervios estaban a flor de piel y cada pequeño ruido me hacía sobresaltar. Pasé junto a un viejo cartel cubierto de moho y maltratado por el tiempo que indicaba el nombre de un pueblo que no reconocía, lo que aumentó mi inquietud. Mi única compañía era mi propio reflejo en la sombra proyectada por la luz de la luna. El paisaje a mi alrededor era desolador. Árboles envejecidos se alzaban a ambos lados de la carretera, sus ramas formando arcos sobre el pavimento como garras esperando atrapar a un desprevenido viajero. Una bruma espesa comenzó a levantarse desde el suelo, envolviendo la carretera en un manto de niebla que reducía la visibilidad a unos pocos metros adelante de mí. Mis pensamientos empezaron a jugar conmigo. ¿Qué pasaría si me encontrara con alguien en esta oscuridad? ¿O si algo me acechaba desde las sombras de los árboles? Traté de sacudirme esos pensamientos, pero cada sombra parecía tomar una forma distinta cuando giraba mi cabeza. Entonces, lo vi. Al principio fue solo un destello, un movimiento fugaz en la periferia de mi visión. Me detuve en seco, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Giré lentamente para enfrentar lo que fuera que había visto, pero no había nada más que la oscuridad y el silencio que me rodeaban. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando continué el camino, pero ahora con una velocidad más rápida y decidida. Cada sombra tomaba vida en mi mente. Cada sonido se magnificaba hasta el punto de hacerme dar vueltas. Sentí como si estuviera siendo observado desde cada rincón oscuro de la carretera. Finalmente, vi una luz a lo lejos. Era la primera señal de civilización que había visto desde que tomé el atajo. Mi dirección se aceleró hacia ella, el alivio llenando mis venas. Pero justo cuando me acercaba, la luz se apagó de repente, sumiéndome de nuevo en la oscuridad. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. Entonces, un sonido detrás de mí hizo que me volviera con un sobresalto. Un susurro apenas audible resonó en mis oídos. Palabras que parecían formarse desde las sombras mismas que me rodeaban. No deberías estar aquí. Podrías ser el próximo conductor decapitado. El miedo se apoderó de mí por completo. Aceleré como nunca antes lo había hecho, con el corazón en la garganta y la sensación de que algo me perseguía. Los árboles parecían cerrarse sobre mí.
las sombras estirándose como garras buscando atraparme. Finalmente, llegué a la salida de la carretera. No miré atrás mientras me adentraba en la luz de la civilización. El sudor frío cubría mi cuerpo y mi respiración era entrecortada. No supe si lo que vi y escuché fue real o solo producto de mi imaginación alterada por la noche oscura y la soledad. Desde entonces, evito tomar atajos por carreteras desconocidas. Nunca más olvidaré las advertencias que la oscuridad puede susurrar a los que se aventuran demasiado lejos de la seguridad de la luz. Me acerco al volante con la vista fija en el horizonte oscuro que se extiende ante mí. La lluvia golpea con fuerza el parabrisas del camión y el sonido monótono de las gotas crea una atmósfera casi hipnótica. Estoy solo en esta carretera desierta, rodeado únicamente por la oscuridad y el rumor constante de los neumáticos sobre el asfalto mojado. La noche avanza y el tiempo parece detenerse en esta ruta solitaria. Mis pensamientos divagan entre los kilómetros recorridos y aquellos que aún faltan por delante. Una sensación incómoda comienza a crecer en mi interior, como si algo estuviera acechando en la penumbra más allá de los faros del camión. De repente, una figura tenue aparece en la niebla de la lluvia. Al principio, apenas distingo su forma, pero a medida que me acerco, se hace más definida. Es una mujer, vestida con harapos mojados y con el cabello enmarañado que le cae sobre el rostro. La visión me provoca un escalofrío que me recorre la espalda. Incapaz de resistir la curiosidad, detengo el camión a un lado de la carretera y bajo la ventanilla. La mujer se acerca lentamente, con una expresión inexpresiva en su rostro pálido. Intento articular alguna pregunta, pero no logro encontrar las palabras. Ella levanta una mano temblorosa y señala hacia adelante, hacia la oscuridad que se extiende detrás de mí. Sin previo aviso, un ruido sordo retumba desde la parte trasera del camión. Mis músculos se tensan mientras giro la cabeza hacia atrás, buscando entender qué es lo que ha causado ese sonido. La mujer retrocede lentamente, con los ojos clavados en los míos, como si supiera lo que está a punto de suceder. Con el corazón latiendo desbocado, doy unos pasos vacilantes hacia la parte trasera del camión. Al abrir la puerta, una sombra se desliza rápidamente en la oscuridad. En un movimiento inesperado, la sombra se materializa, lanzando sobre mí un soplo que expulsa por su boca. El aire que emano se convirtió en una mancha viscosa y tibia que se impregnó en mi camisa. Mis manos tiemblan mientras saco una linterna del compartimiento de herramientas y la enciendo con manos temblorosas. La luz de la linterna ilumina el interior vacío del camión, revelando solo los bultos de la carga cubiertos por una lona sucia. No hay signos de vida ni de movimiento, pero el presentimiento de que algo no está bien no me abandona. Al apuntar la linterna sobre mi camisa, un grito de horror se escapa de mi garganta al darme cuenta que la mancha era de sangre y que aún seguía escurriendo hasta el suelo. Regreso al frente del camión, buscando a la mujer en la oscuridad. Sin embargo, ya no está. En su lugar, solo queda el eco de la lluvia y el silencio opresivo de la noche. Mi mente corre buscando una explicación, pero solo encuentra más preguntas. Me vuelvo a subir al camión y continúo mi camino, pero el recuerdo de la mujer y el misterioso sonido en la parte trasera persisten en mi mente. Miro constantemente por el espejo retrovisor, preguntándome si alguna sombra se moverá de nuevo en la oscuridad. ¿Qué fue lo que vi? ¿Qué era ese ruido? ¿Quién era esa mujer y por qué señalaba hacia atrás? Las preguntas sin respuesta me acompañan durante el resto del viaje, y aunque finalmente llego a mi destino, sé que algo ha cambiado en mí esa noche en la carretera solitaria. Cruzar la frontera en la madrugada siempre tiene su dosis de nerviosismo. La carretera iluminada solo por los faros del viejo sedán que me llevaba hacia el sur. A mi lado, el silencio de mi compañera dormida apenas rompía la tensión que se respiraba en el aire espeso.
Habíamos decidido tomar una ruta menos transitada para evitar cualquier contratiempo, pero pronto nos dimos cuenta de que eso era un error. Kilómetros tras kilómetros de oscuridad y silencio, solo interrumpidos por el ocasional zumbido de un coche que pasaba rápidamente, hacían que mis nervios estuvieran a flor de piel. Fue entonces cuando apareció el primer indicio de que algo estaba mal. Una señal desgastada, apenas visible, señalaba un desvío hacia un pueblo llamado Jardín del Sur. No estaba en nuestros planes, pero el nombre me hizo sentir un escalofrío que no supe explicar. Miré a mi esposa dormida y decidí no despertarla. No quería preocuparla sin motivo. Continuamos por la carretera principal, pero poco a poco me di cuenta de que algo no estaba bien. Las sombras parecían alargarse de manera antinatural, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en este lugar olvidado por Dios. A lo lejos, entre la neblina, vislumbré una figura humana. No había señales de vida civilizada a kilómetros a la redonda, así que, ¿quién podría estar allí? El sedán avanzaba con dificultad, como si algo intentara retenernos en este lugar maldito. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, casi ahogando el sonido de la radio estática que se mezclaba con el ruido del motor. Miré de reojo hacia la figura, pero desapareció en un parpadeo. Solo una sombra fugaz que se desvaneció en la oscuridad. De repente, un crujido metálico resonó debajo del capó y el auto empezó a perder velocidad. Maldije entre dientes mientras intentaba mantener la calma. No podía dejar que el pánico se apoderara de mí, pero la sensación de ser observado se hizo más intensa con cada minuto que pasaba. Decidí que tenía que hacer algo. Desperté a mi esposa con cuidado, tratando de no transmitirle mi creciente sensación de terror. Le expliqué la situación mientras buscaba señal en mi teléfono, pero nada. Estábamos completamente incomunicados, a merced de lo que sea que acechaba en las sombras. Fue entonces cuando ella lo vio. Una figura, alta y delgada, al borde de la carretera. No se movía, solo nos observaba con ojos que brillaban en la oscuridad como si estuvieran hechos de fuego. El miedo nos paralizó por un momento, pero luego mi instinto de protección me hizo tomar una decisión. Salí del auto, sintiendo el frío de la noche calándome los huesos. La figura no se movió, pero podía sentir su mirada penetrante clavada en mí. Mis manos temblaban mientras intentaba abrir el capó para verificar el problema, pero al hacerlo, noté que la figura se acercaba lentamente hacia mí. «No te acerques», susurré, pero mis palabras se perdieron en el aire helado. La figura seguía avanzando, cada paso resonando en mis oídos como el tic-tac de un reloj en una habitación vacía. La figura continuó avanzando hacia nosotros, dejando que viéramos que no tenía piel, y las perforaciones donde debían estar sus ojos estaban vacíos, siendo reemplazados por destellos de fuego que podía sentir mientras avanzaba. De repente, un destello en la distancia captó mi atención. Luces de otro auto que se acercaba rápidamente por la carretera desierta. El sonido de una bocina resonó en la noche, y la figura desapareció como si nunca hubiera estado allí. El auto que se acercaba frenó junto a nosotros, y un hombre bajó para ofrecer ayuda. Expliqué nuestra situación mientras él revisaba el motor, encontrando el problema y ofreciéndose a llevarnos a la ciudad más cercana para conseguir ayuda. Nos subimos al auto del desconocido, agradecidos por la ayuda inesperada. Mientras nos alejábamos de ese lugar maldito, miré por la ventana hacia la oscuridad que dejábamos atrás. Nunca supe quién era esa figura o qué quería, pero sé que nunca olvidaré la sensación de ser observado en la noche, en medio de una carretera perdida en ninguna parte. El misterio de Jardín del Sur quedó atrás, pero siempre se quedará conmigo como una advertencia de lo desconocido que acecha en las sombras de la noche, esperando a los desprevenidos viajeros que se aventuran por caminos olvidados. La noche envolvía la carretera como un manto oscuro y siniestro. Las luces de mi coche cortaban la oscuridad intermitentemente, iluminando apenas unos metros por delante,
antes de que la oscuridad volviera a reclamar su territorio. Con cada kilómetro que dejaba atrás, la sensación de soledad se intensificaba, como si el mundo entero se hubiera desvanecido, dejándome a merced de la oscuridad y los susurros del viento nocturno. Había tomado un camino que transitaba constantemente, convencido de que conocía estas carreteras rurales mejor que la palma de mi mano. Pero ahora, con las sombras acechando en cada rincón, comenzaba a cuestionar mi decisión. Mis intentos de llamar por teléfono resultaron en un frustrante silencio. Me sentía atrapado en una especie de limbo, donde el tiempo y el espacio parecían distorsionarse. De repente, una figura oscura apareció a lo lejos, apenas visible en la penumbra. Instintivamente, mis manos apretaron el volante mientras reducía la velocidad. A medida que me acercaba, la figura tomaba forma humana, erguida al borde sobre la carretera como una estatua en medio de la noche. Me detuve a una distancia prudente, esperando que se apartara o hiciera algún gesto para indicarme su intención. Pero la figura permaneció inmóvil, como si estuviera esperando algo. El miedo comenzó a brotar dentro de mí, una sensación helada que se extendía desde el estómago hasta las puntas de mis dedos. Decidí que lo mejor sería rodearla con cuidado, dándole un amplio margen. Sin embargo, cuando comencé a acelerar suavemente, la figura giró la cabeza hacia mí con un movimiento lento y deliberado. No pude ver su rostro claramente, solo la silueta oscura recortada contra el brillo débil de la carretera. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando pasé junto a ella. Por un segundo, juraría que sus ojos encontraron los míos en un destello de malévola inteligencia. La adrenalina me hizo presionar el acelerador más fuerte, deseando desesperadamente poner distancia entre aquel ser y yo. El resto del viaje transcurrió en un estado de paranoia creciente. Cada sombra, cada susurro del viento, me parecían portadores de algún peligro oculto. Finalmente, cuando avisté las luces de la civilización a lo lejos, un suspiro de alivio escapó de mis labios. Sin embargo, al llegar a casa y relatar mi extraña experiencia, noté cómo mis palabras se desvanecían en el aire. La gente escuchaba con atención, algunos con incredulidad, otros con una expresión que sugería que conocían más de lo que estaban dispuestos a admitir. Una anciana en el rincón más alejado del bar donde contaba mi historia, me miró con ojos penetrantes y murmuró algo ininteligible para sí misma. ¿Qué encontré en aquella carretera oscura? ¿Fue solo mi imaginación? ¿O acaso había tropezado con algo más allá de la comprensión humana? Aún hoy, cuando el viento nocturno susurra en las sombras y las luces parpadean en la distancia, me pregunto si alguna vez encontraré respuestas, o si estoy destinado a vivir con la incertidumbre de aquella noche para siempre. Le llamaban la carretera de los susurros, un tramo olvidado que serpentean entre bosques oscuros y montañas escarpadas. Desde que me adentré en ella, supe que algo no estaba bien. Las leyendas hablaban de susurros que llenaban el aire en las noches sin luna, de sombras que acechaban entre los árboles altos como si fueran guardianes de un secreto ancestral. Mi viejo Chevy rugía con esfuerzo mientras avanzaba por el asfalto agrietado, sus faros cortando la oscuridad con una luz amarillenta y débil. El viento siseaba a través de las ventanas semicerradas, como si quisiera contarme algo que nunca debería haber escuchado. Las primeras señales de algo sobrenatural aparecieron cerca de la medianoche. Un destello fugaz de movimiento en el borde de mi visión, algo que se deslizaba entre los árboles. Instintivamente pisé el freno, haciendo que el Chevy se sacudiera y chirriara en protesta. Mi corazón latía con fuerza mientras escudriñaba la oscuridad, pero no había nada más que el susurro del viento entre las hojas. Decidí seguir adelante, convenciéndome de que era solo mi imaginación jugándome malas pasadas. Pero los susurros aumentaron, volviéndose más audibles, más persistentes. Palabras indistintas se mezclaban con el viento, como si intentaran advertirme o tal vez persuadirme de algo que no entendía.
El reloj marcaba la 1 cuando vi la primera figura claramente. Una sombra alta y delgada se recortaba contra los árboles, moviéndose con una lentitud deliberada. El miedo me paralizó por un momento, pero el sonido del motor rugiente me devolvió a la realidad. Aceleré, dejando atrás la figura en la oscuridad. A partir de entonces, las figuras se hicieron más frecuentes. Sombras que se asomaban desde los márgenes de la carretera, algunas erguidas como si observaran pasar a los viajeros, otras agazapadas como si esperaran su oportunidad. Cada vez que una aparecía, el susurro se intensificaba, como si celebraran mi acercamiento. Cuando el reloj marcó las 2 de la mañana, el Chevy comenzó a fallar. Los faros parpadearon y se apagaron, dejándome a merced de la oscuridad. El motor tosió y se detuvo, negándose a volver a la vida. Quedé varado en medio de la carretera de los susurros, rodeado por las sombras que se acercaban cada vez más. En la quietud rota solo por el viento y los susurros, salí del Chevy y me adentré en la oscuridad. Mis pasos resonaban en el asfalto mientras caminaba hacia adelante, buscando una salida de esta pesadilla. Las sombras se agrupaban a mi alrededor, moviéndose con una curiosidad que me erizaba la piel. Entonces, lo vi. Un brillo tenue de luces en la distancia. Una señal de que no estaba completamente solo en esta carretera maldita. Las sombras se retiraron lentamente cuando me acerqué, como si temieran la luz que prometía libertad. Mis manos temblaban mientras alcanzaba las luces parpadeantes de otro vehículo. Al acercarme, vi a alguien más en su interior, mirándome con ojos desesperados. ¡Ayuda!, gritó. ¡No te quedes aquí! Pero antes de que pudiera responder, las sombras regresaron en masa, envolviéndome en su frío abrazo. Y así, en medio de la carretera de los susurros, con las sombras cerrándose a mi alrededor y los susurros llenando mis oídos, me quedé suspendido en un final en suspenso, preguntándome si alguna vez escaparía de este oscuro y terrible destino.